Capítulo 5. La caída de Adán. Las condiciones anteriores a la caída. Cuando Adán y Eva vivían en el jardín del Edén, se encontraban sometidos a 4 condiciones básicas, 2 positivas y 2 negativas. En primer lugar, ambos eran inmortales, libres del dolor, la enfermedad y la muerte. Refiriéndose al árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios dijo: El día que de él comieres, de cierto morirás, dando a entender que, entre tanto y hasta que se produjera dicho acontecimiento, Adán y Eva disfrutarían de un estado de inmortalidad. Este era un aspecto positivo. En segundo lugar, Adán y Eva hablaban y caminaban en la presencia de Dios. Esto también era positivo. El profeta José habló de esta manera con respecto a aquellos gloriosos días en los que Dios conversó con Adán cara a cara. Se le permitió estar en su presencia, y de su propia boca se le permitió obtener instrucción. Adán escuchó la voz de Dios, anduvo ante él y contempló su gloria, mientras que la inteligencia ardía sobre su entendimiento. Parley P. Pratt tenía una perspectiva similar del jardín. El Adán estaba en la presencia de su Hacedor, conversaba con él cara a cara, y contemplaba su gloria, sin velo alguno entre ellos. Oh, lector, contempla un momento esta hermosa creación, con paz y abundancia. La tierra rebosante de animales inofensivos, el aire plagado de hermosas aves cuyas notas incesantes llenan el lugar de variada melodía, mientras legiones de ángeles acampan alrededor de él, y unen sus voces jubilosas en cantos de gratitud, canciones de alabanza y gritos de gozo. No se dejaban oír ni gruñidos, ni suspiros en la vasta extensión, ni había pena, miedo, dolor, llanto, enfermedad, ni muerte. Tampoco contenciones, guerras, ni derramamiento de sangre, al contrario, la paz coronaba las estaciones en su discurrir y la vida y el amor reinaban sobre todas las obras de Dios. Resulta difícil imaginar un lugar más idílico en el que vivir. Adán y Eva estaban vivos espiritualmente, disfrutando en la presencia de nuestro Padre Celestial. A diferencia de las primeras 2 condiciones, la tercera tenía un carácter negativo. Adán y Eva se encontraban en un estado de inocencia, carentes de un conocimiento pleno del bien y del mal, y eran, por lo tanto, incapaces de experimentar plenitud de gozo. Leí describe su situación de la siguiente manera. Y todas las cosas que fueron creadas habrían permanecido en el mismo estado en que se hallaban después de ser creadas, y habrían permanecido para siempre, sin tener fin, por consiguiente, habrían permanecido en un estado de inocencia, sin sentir gozo, porque no conocían la miseria, sin hacer lo bueno, porque no conocían el pecado. Esto era un obstáculo para su desarrollo y progreso personales. Sin un conocimiento completo del bien y del mal, Adán y Eva no podían ejercer su albedrío moral pleno que era necesario a fin de llevarlos a la divinidad. John Fiske, filósofo de Harvard, captó este dilema. Claramente, para hombres y mujeres fuertes y decididos un Edén sería el paraíso de los necios. ¿Cómo podría haberse producido en un lugar así algo con lo más mínima semblanza de personalidad? Al menos podemos empezar a reconocer con nitidez que, a menos que nuestros ojos se hubieran abierto en algún momento, nunca habríamos llegado a estar formados a imagen de Dios. Hubiéramos sido los moradores de un mundo de marionetas, en el que ni la moral ni la religión habrían tenido lugar, ni adquirido significado alguno. El profesor Fiske entendió la naturaleza pasajera del jardín de Edén en el plan de Dios. Edén era una parada en el camino, no el destino. Era un lugar de descanso temporal en el viaje de la vida. No cabía esperar llegar a ser como Dios, en el jardín de Edén, del mismo modo que no tiene sentido pensar que es posible llegar a Nueva York, desde Los Ángeles, en un vehículo con el motor apagado. Con la excepción del árbol del conocimiento del bien y del mal, no había reto,
tentación ni obstáculo alguno en aquel lugar casi celestial. Por consiguiente, no podía haber progreso. Estaban bloqueados temporalmente en un mundo de esterilidad espiritual. Leí, se refirió a las creaciones que se podrían haber hallado en un estado carente de oposición. Por lo tanto, tendría que haber sido creado en vano, de modo que no habría habido ningún objeto en su creación. La cuarta condición era también negativa. Mientras permanecieran en aquel estado edénico, Adán y Eva no podían tener hijos, ni gozo en su descendencia. Menudo impedimento más demoledor. En estas condiciones no podían obedecer el mandamiento divino de multiplicarse y henchir la tierra, designio y objetivo primordial de su vida matrimonial. Esta condición, si se hubiera permitido su permanencia, habría invalidado las razones que llevaron a los hijos de Dios a gritar de gozo en la época premortal. El mantenimiento de esta condición habría supuesto el fracaso, en pleno sentido del término, del plan de salvación. Las condiciones posteriores a la caída. Cuando Adán y Eva transgredieron, fueron expulsados del jardín. Así, la expresión la caída de Adán se emplea al menos por dos motivos. Primero, a fin de describir la caída de Adán y Eva de la presencia física del Padre, y segundo, para describir su caída del estado de inmortalidad a uno de mortalidad. Dicha terminología la empleó Alma, cuando describió las consecuencias que tuvo comer el fruto prohibido. Vemos que Adán cayó. El Elder Talmage confirma que la caída fue el resultado de comer el fruto prohibido, y no la consecuencia de un acto de otra naturaleza. Y en esto, quiero decir, consistió la caída. La ingestión de aquello que no era apto, y aprovecho esta ocasión para alzar mi voz en contra de esa falsa interpretación de las Escrituras, a la cual se hace referencia con susurros y medio en secreto, que la caída del hombre fue alguna afrenta contra las leyes de la castidad y la virtud. Tal doctrina es una abominación. ¿Con qué condiciones se encontrarían ahora Adán y Eva, como seres caídos? Irónicamente, aquellas cuatro condiciones que existían con anterioridad a la caída invirtieron su signo. Las positivas se hicieron negativas y las negativas se tornaron positivas. Para empezar, ya no eran inmortales. Dios había decretado: el día que de él comieres, de cierto morirás. Es interesante poner de manifiesto que Adán, quien vivió casi 1000 años, murió transcurrido un día, en el tiempo del Señor. Cuando se pronunció esa promesa de muerte, la tierra todavía se regía por el tiempo del Señor, que era según el tiempo de Colo. La literalidad de la promesa de Dios salta a la vista cuando consideramos el relato de Edward Stevenson, quien citó así al profeta José. El padre Adán empezó su obra y completó cuanto había que realizar en su época, y vivió hasta alcanzar los 1000 años de edad, menos 6 meses. Ciertamente la Biblia le otorga a Matusalén el honor de ser el hombre más anciano, pero el profeta José recibió información contraria por revelación. Se trata únicamente de un error del hombre al traducir los anales. En el calendario del Señor, Adán murió el mismo día que tomó el fruto, tal y como Dios lo había decretado. Cuando Adán y Eva comieron el fruto, las semillas de la muerte se plantaron en sus venas, y nosotros, sus hijos, heredamos su naturaleza mortal. El resultado fue que la raza de Adán se encontró sometida a la muerte física, al dolor, a la enfermedad y a todos los males de la humanidad. La inmortalidad se volvió mortalidad, y una condición positiva se convirtió en una situación negativa temporal, en el plan eterno. En segundo lugar, la transgresión de Adán y Eva dio lugar a su expulsión de la presencia de Dios, separación que constituye la muerte espiritual. Los versos con los que concluye El paraíso perdido de John Milton captan ese momento desgarrador de la expulsión. Ante ellos el mundo extendido, donde elegir su lugar de descanso, y la providencia,
su guía. Ambos, las manos entrelazadas, con paso errante y pausado, a través del Edén emprendieron la marcha solitaria. Doctrina y Convenios describe la suerte de Adán. Yo, Dios el Señor, hice que fuese echado del jardín de Edén, de mi presencia, a causa de su transgresión, y en esto murió espiritualmente. Por su parte, Jacob describe esta muerte espiritual desencadenada por la caída como estar desterrado de la presencia del Señor. Adán y Eva cesaron de andar y conversar con Dios. Ahora se encontraban privados de su compañía. Milton escenifica poéticamente el lamento trágico de Adán, cuando nuestro primer padre contemplaba el pensamiento de ser desechado de la presencia del Santo. Por tanto, a su mandato me someto. Harto me aflige, que, partiendo de allí, de su rostro me hallaré escondido, privado, de su bendita faz, aquí frecuentaba, con adoración, lugares mil donde él concedía presencia divina, y a mis hijos narro, en este monte se me apareció, bajo este árbol, se alzó, visible, entre estos pinos escuché su voz, aquí con él, en esta fuente, conversé. Adán y Eva no tardaron en conocer las duras consecuencias de la caída. Yo, Dios el Señor, multiplicaré en gran manera tus dolores, y, maldita será la tierra por tu causa. Por primera vez habría espinos y cardos para herirlos y animales salvajes para amenazarlos. Se acabó para Adán comer ociosamente las reservas inagotables de fruto del jardín, puesto que el Señor decretó, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Después de la expulsión, el Señor les habló a Adán y a Eva desde la dirección del jardín de Edén, a lo que Moisés añade, y no lo vieron, porque se encontraban excluidos de su presencia. Estar apartados de la presencia de Dios no excluía toda comunicación con Él. Ello frustraría el plan de salvación. Más bien, implicaba quedar desterrado de su presencia física, pero dejando abiertas todas las demás formas de comunicación con Dios. Dicha separación física, resultado de la caída, parecen haberla desencadenado fuerzas duales e irresistibles, primeramente, la ley eterna que prohíbe a un ser mortal y caído estar en la presencia de Dios, puesto que, hombre natural alguno puede aguantar la presencia de Dios, y en segundo lugar, el impulso inherente al transgresor de apartarse espiritualmente de lo santo. Moisés estaba tan avergonzado de su desobediencia que escondió su rostro de Jehová. Pedro rogó ante el Salvador, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Era como si el rey Benjamín hubiera discernido el espíritu de todos los hombres errantes cuando afirmó, las demandas de la divina justicia despiertan en su alma inmortal un vivo sentimiento de su propia culpa, que lo hace retroceder de la presencia del Señor. Adán y Eva deben haber sentido tal deseo de desaparecer cuando procuraron esconderse de la presencia de Dios el Señor. El acto de esconderse parece ser mucho más que una cuestión de recato. El Elder Talmage llega a esa conclusión. Se escondieron, pues habían despertado al hecho de que había algo vil en ellos, algo indecoroso, algo impuro, y se ocultaron. Qué incómodo debe haber sido para ellos estar en la presencia del Santo, el que había soplado en ellos el aliento de vida, quien había proporcionado tanto el sustento como la morada, y quien les había impuesto tan solo una restricción. Y ahora habían incumplido su mandato. Es difícil comprender plenamente por qué Dios dio mandamientos aparentemente contradictorios en el jardín. Algunos consideran que el mandamiento de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal era más una advertencia que un mandamiento como tal, y en consecuencia, Adán y Eva desobedecieron, a sabiendas una ley menor a fin de cumplir una mayor. Las Escrituras sugieren, sin embargo, que Eva fue, al menos, engañada en parte. Este conflicto de mandamientos parecía ser una parte necesaria del grandioso plan, de manera que el hombre
no pudiera reclamar posteriormente que Dios le forzó a aceptar la colosal responsabilidad de la vida mortal. El hombre ya había tomado la decisión de aceptar la vida en la tierra en la época premortal, pero aquello tuvo lugar sin la perspectiva ventajosa del prisma terrenal. Ahora, Adán y Eva, en calidad de representantes designados de la raza humana, confirmarían desde la morada terráquea de ambos aquella decisión tomada previamente. Después de su caída, no podrían culpar a Dios por sus aflicciones mortales. Su elección no era resultado de un mandato de Dios. Al contrario, en aparente oposición al mandamiento divino, ellos y solamente ellos eran los que habían decidido cómo proseguir. Quizá de esta forma Dios llevó a cabo sus eternos designios, ya que dijo que era menester una oposición, sí, el fruto prohibido en oposición al árbol de la vida. En respuesta a la pregunta de Dios sobre lo que Eva había hecho, ésta respondió: La serpiente me engañó, y yo comí. En la edición Sud de la Biblia, el encabezamiento del capítulo 3 de Génesis reza: La serpiente, Lucifer, engaña a Eva. Pablo hizo un comentario similar: Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Doctrina y Convenios nos informa que el diablo tentó a Adán, y éste comió del fruto prohibido y transgredió el mandamiento, por lo que vino a quedar sujeto a la voluntad del diablo, por haber cedido a la tentación. Si Adán y Eva hubieran comido fruto con plena conciencia de estar obedeciendo una ley superior, como algunos mantienen, cabe preguntarse por qué las Escrituras emplean palabras y expresiones como engañados, traicionados, ceder, e incluso morir espiritualmente, para describir su conducta en el jardín y el consiguiente estado de cosas. También uno se pregunta cómo podrían tener pleno conocimiento de que vivían en un estado de inocencia, sin conocer el bien ni el mal. En dicho estado de inocencia, no les habría sido posible comprender totalmente qué opción era buena y cuál mala. Y se plantea otro interrogante: ¿por qué Adán, al responder a la pregunta del Señor, ¿has comido del árbol del cual te mandé no comer?, procuró culpar o responsabilizar a Eva, y de igual manera, ella intentó culpar a su vez a la serpiente? De haber actuado con un conocimiento pleno o parcial de las consecuencias de sus actos, este habría sido un momento adecuado para responder: hemos transgredido la ley menor a sabiendas a fin de cumplir una ley superior. Entendemos que habrá consecuencias severas por el momento, pero desde una perspectiva eterna, esto será una bendición, no una maldición para nosotros y nuestra posteridad. Este punto habría sido el momento, no de buscar culpables, sino de la explicación de la decisión que se había tomado. Cabe preguntarse también, ¿qué habría pasado si Adán y Eva no hubieran transgredido? ¿Qué habría pasado si ellos nunca hubieran cedido y tomado del fruto prohibido, independientemente de la duración de su estancia en el jardín? ¿Se habría frustrado el plan de Dios? Naturalmente, la respuesta es negativa. La obra de Dios nunca se frustra. Ciertamente, Dios en su omnisciencia sabía que Adán y Eva, en virtud de su propio albedrío, comerían el fruto. No obstante, el Elder Talmage responde a las preguntas hipotéticas planteadas anteriormente. En caso de que se suponga que nuestros primeros padres podrían no haber caído, seguramente se habrían empleado otros medios para poner en marcha la condición mortal en la tierra. No conocemos todas las condiciones en virtud de las cuales Adán y Eva tomaron aquella profética, a la vez que maravillosa, decisión en pos de la mortalidad. Fueran cuales fueran las motivaciones subyacentes, podemos aferrarnos a dos verdades fundamentales. Primeramente, Adán y Eva son dignos de elogio, no de condenación. Algún día conoceremos plenamente la alta estatura de su nobleza. Si comieron el fruto conscientemente, con una comprensión suficiente de las consecuencias, los honramos.
Si, a causa de su obediencia y fidelidad, comieron en inocencia o fueron engañados en parte para aprender posteriormente el plan de salvación, plan que en adelante enseñaron a su posteridad con amor y diligencia, nuevamente los honramos. A propósito de la caída, Brigham Young explicó lo siguiente. Todo formaba parte de la economía del cielo, todo está bien. No debemos culpar nunca a la madre Eva, en absoluto. En ese mismo espíritu, las Escrituras se refieren a ella como nuestra gloriosa madre Eva. Y el elder Talmage agregó su testimonio. Nuestros primeros padres fueron puros y nobles, y cuando pasemos allende el velo quizá aprendamos algo con respecto a su elevada condición. La segunda verdad que debemos aprender es que la caída fue parte del plan maestro de Dios. No se trató de una ocurrencia de última hora, orientada a remediar alguna acción inesperada por parte de nuestros primeros padres. Hablando de la caída, Leí afirmó: todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. El presidente John Taylor enseñó: ¿se sabía que el hombre iba a caer? Sí. Se nos dice con claridad que se sabía que el hombre caería. El diccionario de la Biblia Sud en inglés agrega: la caída no fue una sorpresa para el Señor. Fue un paso necesario en el progreso del hombre. Llegaría el momento en que Adán y Eva se regocijarían a causa de su decisión, pero en el momento de la expulsión solamente conocían los espinos, los cardos y el sudor. Día tras día, Adán ofrecía sacrificios sin saber el porqué, sin comprender plenamente el plan de salvación. Después de muchos días, es decir, después de que Adán y Eva hubieran engendrado hijos e hijas, un ángel acudió y ofreció las siguientes palabras de consuelo absoluto: así como has caído puedes ser redimido. Adán no cabía en sí de gozo, bendijo a Dios, y empezó a profetizar y declaró: tendré gozo en esta vida. No cabe duda de que Adán corrió a toda prisa para compartir las buenas nuevas con Eva, quien oyó todas estas cosas y se regocijó. Fue en esta fecha posterior, no en el momento de la expulsión del jardín, que Eva, con una perspectiva recién descubierta, declaró: de no haber sido por nuestra transgresión, nunca habríamos tenido posteridad, ni hubiéramos conocido jamás el bien y el mal, ni el gozo de nuestra redención. Quizás, igual que una parturienta, Adán y Eva albergaban la esperanza de que el resultado último de la caída fuera glorioso, pero los momentos que siguieron inmediatamente a su expulsión estuvieron plagados de dolor y desvelos. El Salvador habló a sus discípulos acerca de un momento similar. En el transcurso de la semana final de su ministerio terrenal, profetizó su crucifixión y partida inminentes. Él sabía que sus seguidores estarían tristes por la separación, pero también prometió que a su debido tiempo, su tristeza se convertiría en gozo. Así sería también con Adán y Eva. Las palabras del salmista son tan adecuadas en este caso. Por la noche durará el llanto, y a la mañana vendrá la alegría. Nuestras mentes finitas son incapaces de captar, ni tan siquiera remotamente, la enormidad de la caída y sus abrumadoras consecuencias. Adán y Eva habían disfrutado de una relación celestial en la presencia física de Dios. Melvin J. Ballard, quien tuvo el privilegio de sonar por unos breves instantes que se encontraba en esa misma presencia, lo narra de esta manera: si viviera 1.000.000 de años, jamás olvidaría esa sonrisa. El Salvador me tomó en sus brazos y me besó, me estrechó contra su pecho y me bendijo, hasta que la médula de mis huesos pareció derretirse. El sentimiento que tuve en presencia de aquel en cuyas manos está todo, tener su amor, su afecto y su bendición fue tal, que si alguna vez pudiera obtener aquello de lo que entonces recibí, un mero preludio, daría todo lo que soy, todo lo espero poder llegar a ser, para sentir lo que sentí entonces.
David, que conocía los dolores propios de la separación, cantó: En tu presencia hay plenitud de gozo, deleites en tu diestra para siempre. Más tarde, rogó: no me eches de delante de ti. Existe una cierta sociabilidad en la presencia de Dios que se manifiesta en una plenitud de gozo. El elder Bayard la vivió, David la ansiaba, y Caín la perdió. Al saber que había sido echado de ante la faz del Señor, Caín gritó: Mi castigo es más de lo que puedo soportar. Incluso Caín, en su estado depravado, se estremeció ante el pensamiento de quedar desterrado de la presencia de Dios, el mismo ser que había transmitido calidez y amor, incluso a él. Ser expulsado de la presencia del Santo es la peor clase de distanciamiento. Significa quitarnos lo que más valor tiene: nuestra sensación de pertenencia a la familia celestial. Equivale a arrebatarnos la seguridad y la autoestima de un único y fatídico plumazo. Es semejante a arrancar al bebé de pecho del seno de su madre, enviar al niño rebelde a su habitación o condenar al incorregible a la celda de aislamiento. Recuerda limitar al teléfono nuestras formas de comunicación con un ser amado. Las líneas podrán funcionar sin obstáculos, las conversaciones podrán ser frecuentes, pero la felicidad que genera encontrarse en la presencia del otro está ausente. Juan entendía este principio, ya que al escribir a los santos dijo: no he querido escribir por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea completo. Este privilegio se les negaba ahora a Adán y a Eva, pues habían caído de la presencia de Dios. No solamente habían caído Adán y Eva. Ahora su descendencia al completo quedaría relegada a un destino semejante. Nacer y crecer alejados de la presencia de Dios, una forma de muerte espiritual. Tal condena universal fue objeto de la siguiente observación de Alma. Por su caída, toda la humanidad llegó a ser pueblo perdido y caído. Dos de las consecuencias de la caída fueron negativas, a saber, la muerte física y la muerte espiritual. Pero también en ello hubo algo de positivo. Los dos elementos negativos anteriores del jardín se volvieron positivos. Adán y Eva ahora estaban bendecidos con un conocimiento del bien y del mal, y con buen motivo, ya que habían comido el fruto del árbol del bien y del mal. Ello les permitió llegar a ser como dioses, discerniendo el bien y del mal. Satanás les había dicho una media verdad. No moriréis, esta era la falsedad, sino que, el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. La segunda parte de la promesa de Satanás era verdad. A la larga, al menos, ambos llegaron a ser como Dios, en su conocimiento del bien y del mal, la inocencia fue sustituida por el conocimiento. Y la posibilidad de obtener gozo se convirtió en una realidad. Un elemento negativo se convirtió en un punto gloriosamente positivo en el plan eterno. Además, los cuerpos mortales de Adán y Eva podían procrear ahora y cumplir el mandato divino de multiplicarse y henchir la tierra. Leí, escribió, Adán cayó para que los hombres existiesen, o en palabras de Eva, uno de los mejores testigos, de no haber sido por nuestra transgresión, nunca habríamos tenido posteridad. Así, con la caída nació la raza humana. Todo esto estaba en armonía con el plan maestro de Dios. La caída no fue un trágico paso atrás. Al contrario, fue un paso de gigante hacia adelante, aunque doloroso, en nuestro viaje eterno. Fue la plataforma de lanzamiento para nuestro ascenso.